Mi madre falsificó mi firma y me vendió el apartamento que mi padre me dejó, la demandé y fue a prisión. Pero cuando salió, le revelé a su esposo que lo engañó hace 10 años y destruí su matrimonio para siempre. Tengo 28 años, trabajo en marketing digital, y todavía no puedo creer que tuve que llevar a mi propia madre a los tribunales por fraude, pero aquí estamos. La cosa es que mi relación con ella siempre fue complicada, tipo desde que tengo memoria, pero nunca pensé que llegaríamos a esto, ya sabes, a que literalmente me robara y falsificara mi firma para venderme un apartamento que ni siquiera era suyo. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mis padres se divorciaron y todo empezó a irse al carajo. Tenía como 8 años cuando mis padres se separaron, y honestamente no recuerdo mucho de ese tiempo más allá de las peleas constantes y el ambiente tenso en la casa. Mi madre, Helen, decidió quedarse conmigo, y mi padre Patrick se mudó a un apartamento al otro lado de la ciudad. En ese momento pensé que era normal, o sea, todos mis amigos en la escuela tenían padres divorciados, así que no me pareció tan terrible. Lo que no sabía entonces era que mi madre básicamente me usó como peón en su guerra personal contra mi padre, pero eso lo entendí mucho después. Los primeros años después del divorcio fueron raros. Mi madre estaba siempre de mal humor, siempre quejándose de algo, siempre haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mi padre cuando yo volvía de visitarlo los fines de semana. Yo intentaba mantenerme neutral, ¿sabes? Tipo, eran mis padres, los quería a los dos, pero mi madre hacía que fuera súper incómodo. Si yo mencionaba algo divertido que había hecho con mi padre, ella se ponía toda dramática y decía cosas como, «Ah, qué bueno que él tiene tiempo para divertirse mientras yo trabajo para mantenerte». Era agotador, la verdad. Cuando tenía como 10 u 11 años, mi madre conoció a Scott. Él era contractor, un tipo bastante normal de unos 53 años ahora. En ese entonces era más joven, obviamente, y al principio me cayó bien. Parecía genuinamente interesado en hacerla feliz, y por un tiempo ella estuvo menos amargada, lo cual fue un alivio. Se casaron relativamente rápido, tipo al año de conocerse, y poco después nació mi medio hermano Andrew. Y ahí es cuando todo cambió para mí. Básicamente me convertí en invisible. No es que Scott fuera malo conmigo ni nada, pero de repente toda la atención de mi madre estaba en el bebé, y yo pasé de ser su hija a ser como una niñera no pagada. ¿Me explico? Tenía que cuidar a Andrew constantemente, ayudar con la casa, hacer mandados, y si me quejaba mi madre me decía que era egoísta y que la familia se ayuda entre sí. Pero la cosa es que yo nunca pedí ser parte de esta nueva familia perfecta que ella estaba construyendo, y definitivamente no pedí ser tratada como empleada doméstica. Empecé a pasar más tiempo en casa de mi padre. Él vivía solo en un apartamento pequeño pero acogedor, y ahí podía ser yo misma sin tener que cuidar a nadie ni aguantar los comentarios de mi madre. Mi padre era callado, no muy expresivo, emocionalmente, pero me demostraba que le importaba de otras formas, tipo asegurándose de que comiera bien, preguntándome cómo iba la escuela, escuchándome cuando necesitaba hablar. Era un buen tipo, y mirando hacia atrás me arrepiento de no haber pasado más tiempo con él cuando pude. Las cosas con mi madre fueron de mal en peor durante mi adolescencia. Yo estaba en esa edad difícil, donde todo te parece injusto, y tus padres no te entienden, pero con ella era diferente. Era como si genuinamente no le importara lo que me pasaba. Recuerdo un día en la escuela cuando tenía como 15 años, había ganado un premio en la feria de ciencias y estaba súper emocionada por contarle, y cuando llegué a casa ella ni siquiera me dejó hablar porque Andrew había aprendido a andar en bicicleta ese día, y eso era lo único importante. Suena petty de mi parte, lo sé, pero eran ese tipo de cosas constantemente, ya sabes, siempre siendo la segunda opción, siempre siendo relegada. El momento, que realmente lo cambió todo, pasó cuando tenía 17 años. Había vuelto temprano de la escuela un día porque cancelaron las últimas clases, y cuando entré a la casa escuché voces arriba. Pensé que era mi madre hablando por teléfono o algo así, pero cuando subí las escaleras, vi que la puerta de su habitación estaba entreabierta, y ahí estaba ella, con un tipo que definitivamente no era Scott. No voy a entrar en detalles gráficos porque no necesito tener esas imágenes en mi cabeza más de lo necesario, pero básicamente mi madre estaba engañando a Scott, el tipo que la trataba bien, que había construido una vida con ella, que le había dado un hijo. Me quedé ahí parada en el pasillo por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron como 10 segundos, y luego bajé las escaleras lo más silenciosamente posible y salí de la casa. No sabía qué hacer. ¿Me explico? Era información enorme, tipo que podía destruir una familia, y yo tenía 17 años y no estaba equipada para manejar esa mierda. Llamé a mi padre desde un teléfono público. Sí,
Todavía existían en ese entonces. Me siento vieja contando esto. Y le dije que necesitaba hablar con él urgentemente. Cuando le conté lo que había visto, mi padre se puso serio. Más serio de lo que lo había visto nunca. Me preguntó si estaba segura de lo que había visto, si tal vez había malinterpretado la situación, y yo le dije que no, que había sido bastante claro lo que estaba pasando. Él se quedó callado un rato largo y luego dijo: «Creo que es hora de que vengas a vivir conmigo si quieres». Y yo quería. Dios sabe que quería salir de esa casa donde me sentía como un mueble más. El proceso de mudarme fue un drama completo. Mi madre se puso histérica cuando le dije que me iba. Empezó a llorar y gritar que yo era una malagradecida, que ella había sacrificado todo por mí, bla bla bla. Nunca le conté sobre lo que había visto ese día, no sé por qué. Tal vez porque parte de mí pensaba que no era mi lugar arruinarle la vida a Scott o a Andrew con esa información, o tal vez porque sabía que si lo decía mi madre encontraría alguna forma de hacerme sentir culpable a mí. Total que me mudé con mi padre, y por primera vez en años me sentí como si pudiera respirar. Vivir con mi padre fue diferente, tranquilo, sin drama constante. Él trabajaba largas horas como gerente en una empresa de logística, pero siempre se aseguraba de que tuviéramos tiempo juntos. Los fines de semana hacíamos cosas simples, tipo ver películas, cocinar juntos, o simplemente sentarnos a hablar de la vida. Fue durante ese tiempo que realmente lo conocí como persona, no solo como mi padre, y me di cuenta de lo mucho que lo había extrañado todos esos años viviendo con mi madre. Un día, creo que yo tenía como 19 años y estaba en mi segundo año de universidad, mi padre me dijo que quería hablar conmigo sobre algo importante. Me puse nerviosa porque su tono era serio, y pensé que tal vez estaba enfermo o algo así, pero no. Lo que me dijo fue que había comprado un apartamento y quería ponérmelo a mi nombre. Yo me quedé en shock, tipo, ¿qué? Me explicó que quería asegurarse de que yo tuviera un lugar propio, algo de estabilidad, y que había trabajado duro para poder darme eso. La única cosa rara era que por las leyes de custodia y no sé qué papeleos legales complicados, mi madre también tenía que estar en los documentos iniciales, pero que después de un tiempo el apartamento sería completamente mío. Yo no entendía mucho de legalidades en ese momento. Tenía 19 años y estaba más preocupada por mis exámenes finales que por papeleos de propiedad. Así que confié en que mi padre sabía lo que hacía. Firmé lo que tenía que firmar. Mi madre también firmó, aunque no sé qué, le dijo mi padre para convencerla. Y de repente yo tenía un apartamento. Era un lugar pequeño pero lindo, en un edificio de los años 80, nada lujoso pero decente, con 2 habitaciones, una cocina que necesitaba remodelación y una vista a un parque. Mi padre me dijo que podía vivir ahí o rentarlo y usar el dinero para lo que necesitara, y yo decidí rentarlo porque todavía estaba en la universidad y vivía en el campus. Los siguientes años fueron relativamente tranquilos. Me gradué. Conseguí un trabajo en marketing digital que pagaba decentemente y mantenía contacto mínimo con mi madre. Ella intentaba llamarme de vez en cuando, siempre con alguna excusa o pidiendo algún favor, pero yo mantenía las conversaciones cortas y al punto. Scott y Andrew estaban bien hasta donde yo sabía, y honestamente prefería no involucrarme mucho en esa parte de mi vida. Entonces mi padre se enfermó. Tenía como 56 años cuando le diagnosticaron cáncer, y todo pasó súper rápido, tipo de diagnóstico a terminal en cuestión de meses. Fue horrible verlo deteriorarse así. Este hombre que había sido mi roca, mi persona segura, volviéndose cada vez más débil. Pasé todo el tiempo que pude con él en el hospital, y en uno de sus últimos días conscientes me agarró la mano y me dijo: «El apartamento es todo tuyo ahora, Megan. Asegúrate de que los papeles estén en orden. No confíes en nadie con esto». En ese momento pensé que estaba siendo paranoico por la medicación o algo así, pero ahora entiendo que él sabía exactamente de qué estaba hablando. Mi padre murió a los 58 años, y yo quedé destrozada. El funeral fue pequeño, solo algunos compañeros de trabajo, un par de amigos, yo, y sorprendentemente mi madre apareció con Scott y Andrew. Ella actuó toda dramática, llorando y diciendo que a pesar de todo había amado a Patrick, y yo tuve que morderme la lengua para no decirle que se callara, que ella no tenía derecho a estar ahí después de cómo lo había tratado. Pero era un funeral y yo estaba demasiado cansada emocionalmente para confrontar nada. Después del funeral mi madre empezó a contactarme más seguido, preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, toda amable y maternal de repente. Yo estaba vulnerable por la muerte de mi padre, y supongo que una parte de mí quería creer que tal vez ella había cambiado, que tal vez podíamos tener algún tipo de relación funcional. Me invitó a cenar varias veces, me preguntaba sobre mi trabajo, y yo bajé la guardia, lo cual fue un error enorme.
Como 6 meses después de la muerte de mi padre, mi madre me llamó y me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Nos encontramos en un café cerca de mi trabajo, y ella empezó con toda esta historia sobre cómo Andrew estaba aplicando a universidades, y que la matrícula era carísima, y que ellos estaban batallando financieramente. Me preguntó si yo podía ayudarlos con algo de dinero, tipo unos miles de dólares para cubrir parte de los gastos. Yo le dije que no tenía ese tipo de dinero disponible, que mi trabajo pagaba bien pero no tanto, y que tenía mis propios gastos y deudas estudiantiles que pagar. Ella se puso toda comprensiva y dijo que lo entendía, que solo pensó en preguntarme por si acaso, y que no me preocupara. Pensé que ahí había terminado el asunto, pero oh, cómo estaba equivocada. Resulta que esa conversación fue solo ella tanteando el terreno para lo que venía después, y yo fui demasiado ingenua para darme cuenta. Pasaron como 2 meses más, y un día recibí una llamada de la señora que rentaba mi apartamento. La llamaré Rosa. Rosa estaba súper alterada, diciendo que había recibido un aviso de desalojo, y que no entendía qué estaba pasando, porque ella siempre había pagado la renta a tiempo. Yo me quedé confundida, tipo, ¿qué aviso de desalojo? Yo no había emitido ningún aviso. Le dije que tenía que haber un error y que lo investigaría. Llamé a la compañía de administración de propiedades que manejaba el apartamento por mí, y ahí es cuando me enteré de la bomba. El apartamento había sido vendido. Yo no entendía nada, literalmente le dije al tipo al teléfono. Tiene que haber un error. Yo soy la dueña, y yo no he vendido nada. Él me dijo que según sus registros, la venta se había procesado hace 1 mes y medio, que había documentación firmada y todo. Le dije que eso era imposible, que yo nunca había firmado nada, y que necesitaba ver esos documentos inmediatamente. Cuando finalmente pude ver los papeles de la venta, sentí como si alguien me hubiera tirado un balde de agua helada. Ahí estaba mi firma, o algo que se parecía a mi firma, en documentos que yo nunca había visto antes en mi vida. El apartamento se había vendido por como $180,000, y según los documentos, ese dinero había ido a una cuenta que no era la mía. Empecé a hiperventilar. ¿Me explico? Alguien había falsificado mi firma y me había robado literalmente el único activo de valor que tenía, el regalo que mi padre me había dejado. No soy tonta. Inmediatamente sospeché de mi madre. Ella había estado en los documentos originales, ella conocía todos los detalles del apartamento, y ella acababa de pedirme dinero hace poco. Pero una parte de mí no quería creerlo. Tipo, ¿tu propia madre te robaría así? ¿Falsificaría tu firma para venderte algo que técnicamente ya no era suyo? Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía, y más furiosa me ponía. Fui directamente a su casa sin avisar. Scott abrió la puerta y se veía confundido de verme ahí sin previo aviso, pero lo pasé de largo y entré gritando: ¿Dónde está Ellen? Necesito hablar con ella ahora. Mi madre salió de la cocina toda calmada, como si no hubiera hecho nada malo, y cuando la vi ahí parada con esa expresión neutra en la cara, algo en mí se rompió. Le grité: «Vendiste mi apartamento, falsificaste mi firma y vendiste el apartamento que mi padre me dejó. ¿Cómo pudiste hacer eso?» Ella tuvo el descaro de tratar de hacerse la víctima, diciendo que ella técnicamente tenía derecho legal sobre la propiedad según los papeles originales, lo cual era mentira. Mi padre había arreglado todo para que fuera mía después de su muerte, y que necesitaba el dinero para Andrew, que era para la familia. Le dije que eso no era una excusa, que había cometido fraude, que había falsificado mi firma, y que iba a pagar por esto. Ella empezó a gritar que yo era una egoísta, que siempre había sido una hija malagradecida, que después de todo lo que ella había sacrificado por mí, yo no podía ayudar a mi propio hermano con su educación. Scott estaba parado ahí en shock, tratando de entender qué estaba pasando, y Andrew había bajado las escaleras por todo el ruido. Yo estaba llorando y gritando al mismo tiempo. Mis manos temblaban tanto que tuve que meterlas en los bolsillos. Le dije a mi madre que iba a llamar a la policía, que iba a llevarla a los tribunales, que no iba a salirse con la suya. Ella se rió, literalmente se rió, y dijo que yo no tenía pruebas de nada, que los documentos estaban firmados y procesados legalmente. Salí de esa casa sintiéndome peor de lo que me había sentido en toda mi vida. Era como si mi padre hubiera muerto otra vez, ¿sabes? Porque lo último que él me había dado, lo único tangible que me había dejado, me lo habían robado, y no fue un extraño, fue mi propia madre. Lloré todo el camino de regreso a mi apartamento donde yo vivía, no el que había sido vendido, y cuando llegué lo primero que hice fue buscar un abogado. Encontré una abogada especializada en fraude y casos de propiedad. Le expliqué toda la situación, y ella me dijo que tenía un caso sólido.
Lo primero fue conseguir un analista de documentos forenses para que examinara la firma en los papeles de venta, y efectivamente confirmaron que no era mi firma real, que había diferencias claras en el estilo de escritura y la presión del bolígrafo. También conseguimos registros bancarios que mostraban que el dinero de la venta había ido directamente a una cuenta conjunta que mi madre tenía con Scott. El proceso legal fue largo y agotador. Tuvimos que presentar demandas por fraude, falsificación de documentos y robo básicamente. Mi madre contrató un abogado que trató de argumentar que había sido un malentendido, que ella genuinamente creía que tenía derecho legal sobre la propiedad, pero la evidencia era demasiado clara. Los expertos en documentos forenses, los registros bancarios, los testimonios, todo apuntaba a que ella había planeado todo esto deliberadamente. Durante el proceso, mi madre intentó contactarme varias veces, dejando mensajes de voz donde me rogaba que retirara las demandas, diciendo que estaba arruinando la vida de Andrew, que Scott estaba considerando el divorcio, que yo estaba destruyendo a la familia, y yo pensaba, ¿yo estoy destruyendo a la familia? ¿No ella con sus mentiras, su infidelidad que yo había guardado en secreto por años, y ahora este fraude? Pero no le respondí ninguno de esos mensajes. Ya no tenía nada que decirle. El juicio fue un circo completo. Mi madre llegó toda dramática, llorando frente al juez, diciendo que ella solo había querido ayudar a su hijo menor, que había cometido un error en un momento de desesperación. Su abogado trató de pintar esta imagen de una madre sacrificada que había hecho algo cuestionable pero con buenas intenciones. Pero mi abogada destrozó ese argumento, mostrando todo el patrón de comportamiento manipulador, la falsificación deliberada, el hecho de que ella nunca me había consultado o pedido permiso, y que había mentido repetidamente sobre lo que había hecho. Cuando llegó el momento del veredicto, yo estaba tan nerviosa que sentía que iba a vomitar. El juez revisó toda la evidencia y finalmente declaró que mi madre era culpable de fraude y falsificación de documentos. La sentencia incluía tiempo en prisión, tipo 2 años, y restitución completa del dinero más intereses y honorarios legales. Yo debería haberme sentido triunfante o satisfecha, pero honestamente solo me sentía vacía, como si hubiera perdido algo que nunca podría recuperar. Pero no había terminado ahí, porque yo todavía tenía una carta bajo la manga. Después del veredicto, llamé a Scott y le pedí que nos viéramos a solas. Él accedió, probablemente curioso sobre qué más podría haber después de todo este desastre. Nos encontramos en el mismo café donde mi madre me había pedido dinero meses atrás. Qué irónico, ¿no? Y le conté lo que había visto cuando tenía 17 años, sobre mi madre engañando a él con otro tipo. Scott se quedó callado por un rato largo, mirando su café sin realmente verlo, y luego me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, que había querido decírselo por años, pero no había sabido cómo o si era mi lugar hacerlo, pero que después de todo lo que había pasado, él merecía saber la verdad completa sobre con quién había estado casado todos estos años. Él asintió. Lentamente, me agradeció por decirle aunque fuera tarde, y se fue sin decir mucho más. Un mes después me enteré de que Scott había iniciado los trámites de divorcio. No puedo decir que me sorprendiera. Él es un buen tipo, y no merece estar con alguien que lo ha mentido y traicionado repetidamente. Andrew, mi medio hermano, está en la universidad ahora, pagando su propia matrícula con préstamos y trabajos de medio tiempo, y aunque siento mal por él porque no es su culpa tener a Ellen como madre, tampoco es mi responsabilidad arreglar los problemas que ella creó. Mi madre cumplió su sentencia de prisión, salió hace como 6 meses. No he hablado con ella desde el día del veredicto, y no tengo planes de hacerlo. Ella intentó enviarme una carta hace un tiempo, una de esas cartas de disculpa, donde básicamente trataba de justificar todo lo que hizo y pedía que la perdonara, pero la tiré sin leer más allá del primer párrafo. No le debo nada, ni siquiera mi perdón. Con el dinero que recuperé de la venta del apartamento, más los intereses y lo que me dieron en la restitución, pude comprar una casa pequeña en las afueras de la ciudad. No es nada fancy, necesita algunas reparaciones, pero es mía, completamente mía, sin el nombre de nadie más en los papeles. A veces camino por las habitaciones vacías y pienso en mi padre, en cómo él solo quería darme algo estable, algo que fuera mío, y cómo casi lo pierdo por culpa de una mujer que se supone debería haberme cuidado. La relación con mi madre está muerta, y aunque a veces me siento culpable por eso, tipo, tu familia se supone que es para siempre y todo eso, sé que tomé la decisión correcta. Hay personas tóxicas en este mundo, y a veces esas personas son tu propia sangre, y está bien alejarte de ellas para protegerte. Mi padre me enseñó eso en sus últimos días, cuando me advirtió que no confiara en nadie con el apartamento. Creo que él siempre supo de qué era capaz,
Ellen, pero nunca quiso decírmelo directamente. Scott y yo hablamos de vez en cuando, nada profundo, solo mensajes ocasionales para ver cómo está Andrew o cómo va su vida. Él se está reconstruyendo después del divorcio. Vendió la casa que compartía con mi madre y se mudó a un apartamento más pequeño. Me dijo que debería haberme creído cuando era adolescente si le hubiera contado sobre la infidelidad, que todas las señales estaban ahí, pero él había elegido ignorarlas. Le dije que no era su culpa, que mi madre era experta en manipulación y engaño, que incluso yo, su propia hija, había caído en sus trampas una y otra vez. Andrew y yo no tenemos mucha relación, lo cual es triste pero entendible. Él está en una posición difícil, siendo el hijo de Ellen, pero también siendo víctima de sus acciones en cierto sentido. Ella usó su educación como excusa para cometer fraude, arrastrando su nombre al barro en el proceso. Él me envió un mensaje después de que todo terminó, disculpándose por lo que su madre había hecho aunque él no tuviera nada que ver. Le dije que no tenía que disculparse por las acciones de otra persona, que él era su propia persona y que le deseaba lo mejor. Lo más difícil de todo esto no fue el proceso legal o la pérdida del dinero, o incluso la traición en sí. Lo más difícil fue aceptar que la persona que se supone debería amarte incondicionalmente, que te dio la vida, es capaz de hacerte tanto daño sin aparentemente sentir remordimiento. Mi madre nunca me dio una disculpa real. Nunca admitió que lo que hizo estuvo mal más allá de decir que fue un error o desesperación. Incluso ahora, después de haber cumplido tiempo en prisión, todavía se ve a sí misma como la víctima de esta historia. Estoy en terapia ahora, lo cual probablemente debería haber empezado hace años, y mi terapeuta me ayuda a procesar todo esto. Me dice que es normal sentir este tipo de pérdida ambigua, como si hubiera perdido a alguien, que técnicamente sigue viva pero que ya no es parte de mi vida. También trabajo en soltar la rabia, porque cargar con eso solo me hace daño a mí, no a ella. Algunos días es más fácil que otros. Mi trabajo va bien. He recibido un par de promociones y ahora manejo un equipo pequeño. Salgo con amigos. Tengo hobbies. Estoy tratando de construir una vida que no esté definida por el trauma familiar. Es raro pensar que hace solo un par de años estaba en medio de demandas legales y drama constante, y ahora estoy en un lugar relativamente tranquilo. No es perfecto. Todavía tengo días malos donde pienso en todo lo que pasó y me enojo otra vez, pero son menos frecuentes ahora. La casa que compré con el dinero del apartamento se está convirtiendo lentamente en un hogar. He pintado las paredes, comprado muebles de segunda mano que restauré yo misma, plantado un jardín pequeño en el patio trasero. Cada cambio que hago se siente como un acto de reclamación, tipo, esto es mío y nadie puede quitármelo. Mi padre estaría orgulloso, creo, de ver que finalmente tengo ese lugar estable que él quería que tuviera, aunque el camino para llegar aquí fue mucho más complicado de lo que él jamás imaginó. A veces me pregunto si mi madre piensa en mí, si siente algo de remordimiento real, o si realmente cree que estaba justificada en hacer lo que hizo. Probablemente nunca lo sabré, y tal vez es mejor así. Hay ciertas preguntas que no tienen respuestas satisfactorias, y buscarlas solo te mantiene atrapado en el pasado. Yo estoy tratando de mirar hacia adelante ahora, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. La semana pasada encontré una foto vieja de mi padre y yo cuando era niña, antes del divorcio, antes de todo el drama. Estábamos en un parque. Él me estaba empujando en un columpio, y yo estaba riendo con esa risa sin inhibiciones que solo los niños tienen. Me quedé mirando esa foto por largo rato, tratando de recordar cómo se sentía ser esa niña que no sabía lo que vendría después, y pensé que tal vez esa es la mejor forma de honrar su memoria, no aferrándome a la rabia o el dolor, sino tratando de encontrar momentos de alegría genuina otra vez, tipo construir una vida que valga la pena vivir a pesar de todo. No sé si alguna vez voy a tener una resolución completa con todo esto. No creo que exista algo así en realidad. La vida no es como las películas donde todo se resuelve limpiamente al final, y todos aprenden sus lecciones. A veces las personas te lastiman profundamente, y nunca se disculpan realmente. A veces tu familia resulta ser tu peor enemigo, y a veces tienes que aprender a estar bien con el hecho de que ciertas relaciones simplemente no pueden salvarse. Y eso está bien, supongo. No todas las historias tienen finales felices, pero puedes encontrar tu propia versión de paz de todas formas.